bienvenidos a, más que conferencias, una clase magistral, una sesión de trabajo maravillosa sobre imaginería barroca valenciana, verismo y devoción. Y tengo el placer de presentaros a nuestra ponente de hoy, la señora Traver, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Fue becaria en el Departamento de Pintura de esta universidad durante los 2 últimos años de carrera, gracias a su expediente académico. Cursó posteriormente el título de especialista en gestión de patrimonio cultural en la Universidad Jaume I de Castelló, mientras realizaba las prácticas de carrera en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de la Generalitat Valenciana. Prácticas que fueron premiadas como el mejor proyecto fin de carreras Premio Bancaja. Desde el año 2008 trabajó como restauradora especializada en metales y orfebrería, hasta el 2010 y posteriormente hasta el 2021 en el Servei de Conservació i Restauració de la Diputació de Castellón, mediante un convenio con los obispados de Tortosa y Segorbe-Castellón. Realizó simultáneamente un máster profesional como especialista en CIR en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París y a continuación un máster de investigación para cursar doctorado también en esta universidad parisina. Promovió la firma de un convenio para el intercambio de estudiantes entre ambas instituciones, Generalitat Valenciana y la Sorbonne. Ha intervenido como restauradora numerosos iconos del patrimonio valenciano, como los elementos de plata de la Mare de Lourdes de Sant Paràs de Valencia, los trofeos históricos del Valencia Club de Fútbol y yacimientos arqueológicos como el molino de la Marquesa de Nuevo Mestalla, escultura de la Casa del Museo de Benlliure, etcétera, etcétera. También ha intervenido en numerosas obras de arte pictóricas de colecciones particulares a través de su propia empresa Mater Artis Social Limitada. Es decir, si tienen alguna obra de arte que quieran restaurar, pues esta señora también se la restaura. Y ha llevado a cabo la conservación preventiva y restauración de los fondos de arte contemporáneo de la Galería Punto de Valencia. Durante estos más de 15 años de carrera profesional, ha presentado numerosas conferencias en congresos nacionales e internacionales, así como diversas publicaciones en el ámbito científico. Amplia experiencia en planificación y programación cultural en administraciones públicas y empresas privadas. Ha colaborado en el desarrollo de muchos proyectos culturales, como el diseño museográfico y expositivo de varios museos y en el comisariado de exposiciones y otras actividades de carácter cultural, gestión de subvenciones públicas, etcétera, etcétera. Desde el año 2021 y hasta la actualidad, imparte clases sobre el patrimonio valenciano en la Universidad CEU Cardenal Herrera y en el Ateneo Mercantil de Valencia en las aulas culturales. Desde el 2024 es colaboradora en el programa de El RAI de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, llevando la sección de Patrimonio en vivo. Y con todo este currículum estaremos deseando escuchar su ponencia y clase magistral. Buenas tardes, gracias por haber venido y, como no, disfruten. Y tiene la palabra nuestra ponente, señora Traver. Y es un honor estar aquí en Oropesa hablando de un tema tan nuestro, tan valenciano como es la imaginería barroca. Y más a puertas de la Semana Santa, donde nos encontramos actualmente, que viene tan al pelo y que se nos adapta tanto para la temática y que además va tan acorde al Festival de Música Sacra, en la cual forma parte esta jornada de hoy, esta conferencia. Muchas gracias, Pedro, por esa magnífica presentación. Creo que nadie se había atrevido a leer entero el abstract. Gracias, y así me pueden conocer un poco más. Yo soy de Castelló, de la provincia de Castelló, o sea que es una alegría poder estar aquí en Oropesa, pues hablando un poquito de arte y entre todos aprendiendo. Estamos aquí en familia, así que lo voy a hacer muy ameno porque es un tema muy bonito y visualmente muy agradable. En esta conferencia lo que vamos a hacer es sumergirnos en el realismo barroco, ¿no? Hablaremos un poquito de Contrarreforma de Trento para entender el por qué tenemos este tipo de escultura aquí en la Comunidad Valenciana y en general en toda España, y a partir de la mirada de maestros como Francisco Vergara
o Nicolas de Debussy, pues nos vamos a desvelar los secretos de las policromías, el dorado, los estofados y el verismo, porque de aquí el título, ¿no? Verismo y devoción. Veremos de dónde sale esta denominación, esta nomenclatura, el concepto de verismo y cómo se aplica a la imaginería barroca, en este caso no solamente exclusiva de la imaginería valenciana, sino de toda la imaginería barroca en general española. Lo que podemos decir sobre el barroco para entrar en un contexto y entender el por qué estas imágenes son tan expresivas, tan llamativas, es por la caracterización al dramatismo, hacia la teatralidad, el realismo, y todo esto está al servicio de la fe católica. La escultura religiosa española mantiene una estructura de talleres, es decir, cómo se trabajaba desde la Edad Media y en el Renacimiento. Está prácticamente al 100% dedicada a la creación de imágenes sacras de carácter religioso, y esto tiene mucha importancia porque en el momento en el que nos encontramos, el periodo barroco, que luego hablaremos un poco de los dos momentos, un barroco más inicial, más clásico, que viene de un renacimiento, de un manierismo, y luego de un barroco tardío, como luego veremos, que tiende al rococó ya casi en el siglo XVIII. Yo sé que son conceptos un poco abstractos para los neófitos, a lo mejor en arte, en historia del arte, porque si establecemos una línea o cronológica de los periodos artísticos en arte, al final los hacemos como un micapá en el campo de barroco, renacimiento, rococó, no sabemos qué va adelante, qué va detrás. Ahora veremos en qué cronología nos enmarcamos para que nos quede muy claro, y estamos en realidad de lleno en el siglo XVII, ¿no? En 1600 y finales del 600, ¿no? Hacia el día 18. Lo que pasa en toda la historia del arte, y sobre todo en España, es que estos estilos artísticos se alargan un poco, no se pueden cortar con un cuchillo, ¿no? En este caso con un cuchillo de dorador, no se puede hacer un corte limpio, y que sobre todo en determinadas regiones se arrastran las tendencias artísticas anteriores, de siglos anteriores, y que se van solapando en las nuevas que vendrán. Es decir, en Valencia entra el Renacimiento muy pronto, gracias a la influencia de los papas Borgia, que tenemos ese privilegio de tener y que entran a través de la Catedral de Valencia directamente de Italia, cuando estamos en una España todavía gótica, y algo parecido vamos a encontrar con el barroco, que se empieza a desarrollar cuando en realidad aún hay muchos sitios una tendencia que viene del Renacimiento, y que alarga hasta el siglo XVIII, o que podemos ver al contrario, artistas, escultores, imagineros que son unos avanzados en su tiempo y que debido a su expresión y su trabajo, ese realismo, ese naturalismo de las figuras, acontecen ya a obras, digamos, propiamente del siglo XVIII, o barrocas como aún neoclásicas, que rococos, como es por ejemplo Salcillo, aunque lo nombraremos de pasada porque nos vamos a centrar en la escuela valenciana. Como decíamos un poquito así, la temática es religiosa plenamente, el tema de la Virgen, como veremos, la Mater Dolorosa, sobre todo, la Virgen, esta Stabat Mater, que podemos encontrar muy manifiesto a nivel musical también, los descendimientos, ¿no? El O Crux, el Cristo crucificado, que viene tan bien ahora, tan a colación para la Semana Santa, ¿no? Como antesala de la Semana Santa. Este realismo que digamos que se abandonan los modelos góticos de las vírgenes sedentes, tan hieráticas, góticas. Vamos a pensar, por ejemplo, acordarnos en la Virgen de las Batallas, esta que famosamente supone que es la que entró Jaime I a conquistar Valencia, la Virgen de la Taroncha, la de Locau del Rey, otras que están aquí en la provincia de Castellón, y que son como muy hieráticas, la típica sedente con el niño en brazos, y eso se abandonan, digamos, estos modelos que se consideran obsoletos, más propios del gótico o incluso del un renacimiento inicial, a pasar a una imaginería muy realista, con un gran estudio anatómico. Es decir, que las figuras, cuando las veamos, lo que tiene que hacer es como impactar, que al fin y al cabo, y ahora explicaremos el por qué estas esculturas, esta imaginería barroca,
tiende hacia ese realismo, porque esos rostros de esas vírgenes con esas lágrimas tan afligidas, esos Cristos crucificados que parece que estén sufriendo verdaderamente, que casi lo podamos ver, es tan barroco. La ornamentación, y de aquí vamos a meter lo que es de donde viene directamente el concepto del verismo, a través de la ornamentación. Postizos como pelo real, coronas verdaderas que ya no son una talla de madera, una imagen que es lo que se abandona radicalmente, es, si pensamos en el San Joan de Peñagolosa, por ejemplo, es toda una talla de madera, ¿no? Con el mismo tronco tenemos todo, y si hubiera sido una virgen, lleva el niño también, lleva las piernas, los brazos todo como muy juntos en el cuerpo, la corona también está unida. Pues esto se abandona y lo que se pretende es dar realismo con elementos distintos. Se visten con hábitos, con telas, las vírgenes, ¿no? Con estos hábitos y que son las imágenes de corrula, ¿no? Estas imágenes de vestir. Se adornan las imágenes como el lidón, el lledó, con todas las capas y toda la indumentaria, los nazarenos, los cristos también con las túnicas púrpura, los pelos. Hay muchos ejemplos, la Yeperudeta, ¿no? La Virgen de los Desamparados, con esta melena, muchas otras. Aquí la ermitaña de Peñíscolas, hay muchos elementos, los ojos de cristal, las lágrimas también de cristal. Cuando hablamos de verismo, estamos haciendo referencia a todos estos elementos que se le incorporan a la escultura para otorgarle mayor realismo. Incluso podríamos encontrar sandalias, como en casos de dormiciones, que las sandalias son de plata o son de oro, son verdaderos zapatitos que se pueden quitar y poner, ¿no? Los lirios, los ramos, las coronas, todo este tipo de elementos. Y también otra característica muy propia del barroco es la integración arquitectónica. Es decir, se crea como una teatralización de la escena para acompañar a la figura. Ya no es una hornacina, digamos, sencilla, con una sola imagen que viene del concepto del icono medieval, de este tipo pantocrator, donde hay una figura aislada. No. Totalmente al contrario. Lo que se busca es montar como una escena teatral catequética. Y de aquí es donde aparecen los retablos barrocos catequéticos tan propios de, por ejemplo, la escuela castellana o la escuela de Madrid, de Valladolid, o todas las que podemos encontrar, no solamente aquí en Valencia, sino a lo largo de todo el territorio nacional. He puesto este ejemplo de Pedro Roldán, que no es valenciano, pero donde se puede ver muy bien, por lo que hablábamos, de la expresión, ¿no? del realismo. Esta es de 1659, puramente barroca, pleno siglo XVII, donde la vemos con la boca entreabierta, las cejas arqueadas, completamente impensable durante la Edad Media, ese tipo de representación como tan dramático. Y también hay un cambio en las técnicas. La corona no se aprecia en la fotografía, pero también es de plata y está añadida posteriormente. ¿Y qué encontramos? En las tallas que están policromadas, estofados, como es esta técnica que encontramos aquí, mucho pan de oro, mucho dorado, en aquellos elementos donde no hay, las esculturas no están vestidas. Lo que comentábamos de los retablos barrocos, como este de Joan Grau, también mucho dorado. Veremos, por cierto, ahora enseguida, quién fue el que introdujo la columna salomónica, que es esta que vemos en este retablo, en la Comunidad Valenciana. Porque claro, eso no llega aquí de repente. Aunque tengo que decirles que una de las características de los escultores barrocos españoles, ya no solamente los valencianos, es que a diferencia de los renacentistas, sobre todo los renacentistas, incluso también los góticos, donde hay un gran intercambio entre las tendencias europeas y las españolas, donde se viaja mucho, donde el artista cambia mucho de ciudad, puede ir a Flandes, puede ir a la zona francesa, sobre todo a la zona italiana, a toda la zona española de la Corona de Aragón y todo lo que venía de la influencia de Roma a través de los Borgia,
con todo el Renacimiento. Durante el Barroco esto no ocurre, sino que se quedan en casa trabajando los artistas españoles, los imagineros, aquí con lo nuestro, y entonces no tiene una influencia, digamos, europea, sino que es un estilo propio desarrollado aquí, muy español, como muy nuestro. Es un barroco como muy, muy propio, y los retablos son prácticamente al 100% dorados. Cada vez que entremos en un templo, en una iglesia, y que veamos un altar mayor completamente dorado, podemos entender, sobre todo con las columnas salomónicas y en este estilo así más arquitectónico que deriva de los modelos de los retablos clásicos de calles góticos, es que estamos ante un retablo barroco. Luego los retablos rococós y propios del siglo XVIII y neoclásicos ya empiezan a sacar esos cueros enrollados, estas tarjas y estos medallones, cornucopias y otro tipo de decoraciones más neoclásicas que nos recuerdan más al estilo francés, al estilo de Versalles, no a este estilo que vendrá luego con toda la influencia francesa. Y aquí ahora veremos artistas de la escuela valenciana que sí que tienen al final ya ese cambio que hay de los Austrias más austriacense hacia lo borbónico, porque no podemos separar ya la influencia de que, aunque sean de temática religiosa, el entorno cultural y social del momento y cómo influye también, porque muchos de ellos, y en algunos casos sí que se va a dar el caso, acaban trabajando en las Cortes Reales Españolas. Como veremos, a unos les afecta el hecho de ser austriacistas, de los Austria, y a otros ser borbones, y es que es como pasa hoy en día, vamos, es que no ha cambiado nada, exactamente igual. Bueno, aquí les he puesto un paso de Semana Santa murciano, de Salcillo, en el que podemos ver lo que decíamos del realismo, el movimiento, cómo está cogiendo el pelo, le ven que le coge el mechón del pelo, y es pelo natural. Salcillo es del siglo XVIII, pero sigue la tradición escultórica barroca completamente. Ese movimiento, la cruz, los demás, estirando la soga, el Jesús, como mira hacia arriba, esta mirada tan barroca, que ya no es una mirada hierática, sino que es muy expresiva, como las vírgenes que también miran mucho hacia arriba, ¿no?, al Santo Padre. Pues la túnica de tela, los ojos de cristal, todo esto es lo que aparece puramente en el barroco. Y nos vamos ya a Valencia, ya si entramos después de haber hablado un poco de lo que era el barroco y el contexto, este manierismo y estas representaciones, esta voluntad de querer representar la fe de esta manera tan intensa y la devoción, viene directamente a través de la Contrarreforma. Ya saben que en el siglo XVI tiene lugar el Concilio de Trento. A partir de Trento lo que se quiere es luchar contra la Reforma protestante, que ellos rechazan todo lo que es la imaginería, toda la imaginería y toda la representación de los santos y de las figuras cristianas, y lo que saca la Iglesia Católica Apostólica Romana es justo lo contrario, para luchar contra eso, y es exacerbar o reincidir en el carácter, como decíamos, catequético de los elementos escultóricos que forman parte de los templos. Hay en este momento de la Contrarreforma, que tiene lugar ya en el siglo XVII, que estamos a caballo entre los dos siglos, una intencionalidad de conmover al espectador, de promover la fe, de impactar. Y se considera que, como comentábamos, los modelos escultóricos góticos no transmiten con suficiente fuerza. No es lo mismo entrar en el Vaticano y ver estas columnas, el baldaquino de San Pedro con las columnas salomónicas, o estas esculturas barrocas que parece que con ese patos que se están abalanzando sobre el espectador. Esto genera un impacto religioso y devocional mucho más, digamos, grande que una escultura gótica más recta o menos expresiva. Es decir, todo viene derivado de la Contrarreforma, es contrarreformista. Tengo que decir, para entender, porque ahora lo veremos luego con fotografías, y es que hay un cambio, una actualización en todos los templos valencianos, ya metiéndonos
a nivel en toda España, pero lo vemos muy claro en los templos valencianos, de actualización y de rechazo de los modelos góticos, y todos los templos se actualizan, a saber, San Nicolás, Santos Juanes, la propia Catedral Metropolitana, que cambian al barroco tapando todo lo gótico y llenando todo con dorados, con yeserías blancas, con todos estos trabajos arquitectónicos que van a dotar de teatralidad con los retablos y con toda la arquitectura, de esa teatralidad que se busca, que se pretende contra la reforma. Entonces vemos, yo os lo explico mucho a mis alumnos, les digo, vamos a ver las fases, ¿no?, de cómo diferenciarlas de la gótica, es piedra desnuda, como más, digamos, áspero a la vista, a toda la decoración tan teatral del barroco. Y ya metidos en la propia escuela valenciana, pues ¿qué encontramos? Exactamente lo mismo que en el barroco a nivel nacional, ¿no?, que es bastante parecido, que es un realismo emocional, como podemos ver aquí, creo que es bastante evidente, ¿no?, la escena, cómo cambia. Si hubiera sido imaginable 100 años antes. Las policromías, la riqueza con las policromías y el estofado. El estofado, por hacer un pequeño inciso, es una técnica muy laboriosa en la cual la escultura se dora íntegramente con pan de oro, luego se le aplica una capa al temple con clara de huevo, de color, y con un punzón de madera se va rascando para recuperar con volutas el oro de abajo y crea un doble, como si fuera casi terciopelo. Imita pues las sedas valencianas y todos renacentistas, como un trabajo de bordado en los tejidos. Es una técnica bastante laboriosa. Y por supuesto dramatismo gestual y el movimiento. Aquí tenemos a la Virgen del Socorro, que es patrona de Valencia. Esto hay muy poca gente que lo sabe, porque parece ser que solo nos centramos en la Virgen de los Desamparados, patrona de todos los valencianos, ¿no?, la Mareta. La Virgen del Socorro de Juan Pedro López, que aunque es del siglo XVIII, como es el caso de Salcillo, sí que podemos ver aquí esta expresión, lleva todo, o sea, podemos ver el verismo, el dramatismo en la talla, las cejas, la cara, la boca entreabierta, la corona superpuesta, los tejidos, la riqueza de los tejidos. ¿En qué contexto vamos a ver este tipo de esculturas? Porque se montan como pequeñas escenografías. Pues por supuesto la iglesia de los Santos Juanes, que se la he puesto porque yo creo que es una de las mayores representaciones del barroco en Valencia, es muy fácil de reconocer. Tenemos un retablo con columnas salomónicas de 3 calles, íntegramente dorado, con unas escenas de escultura de bulto redondo, policromadas, y luego unos juegos de yeserías blancas muy barrocas que combinan con elementos dorados y con elementos que imitan la piedra, estos marmolizados, que imitan el pietredure italiano y florentino. Tenemos un caso en Valencia donde se ve muy claro este barroco, digamos que este es la etapa más final, el barroco triunfante, que se llama, que es el más, no se puede llamar rococó porque rococó es del siglo XVIII, pero el más, digamos, abigarrado, y que veremos a continuación porque ha influido uno de los artistas principales valencianos, que es San Miguel dels Reis, que fue una sede donde estaban los reyes. Por lo tanto, es donde decía antes que es muy difícil en realidad separar Iglesia de Estado en cuestiones de barroco. O sea que, y también en la herrería, el estilo herreriano, que viene de los austriacs, con pirámides herrerianas, que esto viene del tardorrenacimiento. Y por supuesto reconocen San Nicolás, otra de los templos puramente barrocos. Es casi hasta violento para la vista contemplar San Nicolás, y más ahora. En breve podremos contemplar Santos Juanes, ya abierto al público, que lo ha restaurado también la Fundación Hortensia Herrero, igual que San Nicolás. ¿Y qué vemos aquí? Pues lo mismo, ¿no? Opulencia de pintura, opulencia de escenas y un retablo barroco, totalmente dorado, con la escena central y con las columnas salomónicas.
como les decía. Al igual que la fachada de San Miguel de los Reyes. Luego veremos, nos fijaremos también en esta escena central, este San Miquel con el demonio. Veremos, ¿saben quién lo esculpió? ¿Quién fue su artífice? Pues lo vamos a ver porque es uno de los principales de la escuela barroca valenciana. Aunque vemos, a que parece un retablo, es una fachada, pero es como un retablo. Ahora que ya hemos visto varios retablos barrocos con las tres calles y las columnas salomónicas también en lo alto, en la parte alta. Coronan los dos campanarios, las torres campanario con las pirámides herrerianas. Aquí sí que vemos poder, iglesia, estado, junto cómo se une la decoración, la ornamentación más propia de las casas reales junto con la religiosa, porque esto era un palacio, una sede real, pero que tenía su propia capilla dedicada a San Miguel. Y la fachada barroca de la Catedral de Valencia, que también, ahora veremos, es de uno de nuestros principales escultores del barroco valenciano. Nos vamos a acordar de... Lo tenemos tan visto, es como tan... Yo siempre digo, Sant de fora és més milagrós. Y luego lo que estamos constantemente viendo parece que lo tenemos tan visto que no nos paramos de verdad a mirarlo con ojos nuevos, ¿no? Mirar hacia arriba y decir, ostras, qué virguería. Porque es de uno de los principales escultores barrocos valencianos. Y aquí sí que ya vemos que, aunque es barroca y se la conoce como la puerta barroca, ya tiende hacia el siglo XVIII con este movimiento cóncavo y convexo tan propio de los retablos rococós y del siglo XVIII, y que es una evolución del barroco. Pero como tal, pues también tres calles y la decoración es puramente barroca. Y aquí estamos. Los hemos anunciado y estaba ahí, no quería hacer spoiler, pero ya hemos llegado al listado de estos imagineros valencianos destacados. Había algunos más menores o que trabajaban en los talleres de estos de aquí, y les tengo que decir que las imágenes que vamos a ver, porque hemos buscado imágenes de referentes de tallas y obras directas de cada uno de estos imagineros valencianos barrocos, pero que en Valencia, pues como ya saben, durante la Guerra de Independencia francesa y durante la Guerra Civil Española, todo lo que es el arte sacro fue muy destruido, especialmente durante la Guerra Civil Española. Y eso significa que la mayoría de las obras de estos artistas que están ustedes leyendo en el listado no se conservan hoy en día. Muy pocas, a excepción de fachadas, como veremos, porque estos grandes escultores no solamente eran imagineros y tallaban la madera, sino que también tallaban la piedra, y también los vamos a ver trabajando la piedra y el mármol y el alabastro en fachadas. Generalmente cambia mucho el estilo, aparte de la talla de madera, colaborando entre ellos unos maestros de los otros, pero que en talla de madera, lo que es imaginería barroca, se nos ha legado muy poco. De hecho, si pensamos en imaginería religiosa valenciana, la mayor parte, el 90%, por no decir un número más alto, es del siglo XX, desde posguerras, de los años 40 y 50. Casi todos los pasos procesionales y casi todas las esculturas que tenemos hoy en día, porque fueron destruidos en incendios y en los dos conflictos bélicos últimos recientes y los últimos. La verdad es que el hecho de que se tratara de tallas de madera no ayudó, ya saben lo que pasó en los primeros momentos de la Guerra Civil con la República, que pues se vio muy afectado todo lo que es el arte sacro. Bueno, vamos a empezar. Aquí los tenemos, están viendo cosas muy raras, ¿no? Se han leído Estrasburgo, Roma, pero mucha Valencia, la Alcudia. Pues bueno, como yo les había dicho, no se movían mucho, pero aquí sí que venían, porque Valencia siempre ha sido ciudad acogedora, donde hemos recibido, sigue siendo, grandes artistas que venían pues de Europa y sobre todo mucho de Italia. Vamos a empezar con este señor. Muy difícil encontrar retratos porque no existía TikTok ni Instagram en este momento barroco.
Y se retrataba el que se retrataba, no todos se retrataban. De hecho, en los Santos Juanes, en San Nicolás, está el pintor, el autor, en un rinconcillo ahí pintado diciéndole, oye, que tal y cual, muy al estilo Miguel Ángel con la Capilla Sixtina. Pero que si no se lo dice en un rincón es muy difícil de ver. Pero si no era así como medio de por lo bajini, es muy difícil encontrar retratos de los autores. Aquí tenemos uno. Nicolas Debussy, este señor que allá llegó de Estrasburgo y se estableció en Valencia y que trabajó muchísimo la imaginería religiosa porque era un hombre muy pío. Tan devoto era el hombre que cuando enviudó se hizo fraile primero, se hizo fraile primero y luego se ordenó en la Orden de la Merced. O sea que acabó sus días como clérigo, era muy religioso y se dedicó a la talla exclusivamente barroca de escultura. Él tiene muchas influencias en su escultura francesas y alemanas, inevitablemente, y fue, atención, el que introdujo la columna salomónica en la Comunidad Valenciana. Así que todos estos retablos que hemos estado diciendo, los barrocos y luego los neoclásicos y todos los elementos fue este señor, el pionero, el moderno, que lo trajo y lo introdujo. Así que se le debe esta cosa. Este hombre trabajó mucho también para María de Saboya y les voy a decir, por ejemplo, las esculturas de la portada de los Santos Juanes, las tienen en mente, fueron realizadas por Nicolas Debussy. Durante una etapa marchó a Murcia. Ahora ya saben ustedes que Murcia tiene una gran tradición de imaginería también desde la época barroca y todo desde 16 al 18 y dejó, es que esta obra sí que se conserva porque solo tenemos una obra que se conserve en talla de madera en la Comunidad Valenciana y está en Orihuela y la vamos a ver ahorita mismo, ¿vale? Él allí trabajó mucho en Murcia, ¿vale? Al final estableció su residencia en Alicante y finalmente muere en Valencia, o sea, muere en la Comunidad Valenciana. Pero, aunque entra en España a través de Valencia, trabaja mucho en Murcia, inevitablemente, porque estaba al lado de... Aquí lo podemos ver, ven el pelo, que es natural, y la cara del Cristo que... Bueno, y el niño como con el cáliz recogiendo donde Longinos clavó la lanza. Esta es la que yo les decía, la famosa diablesa que tuvimos el honor de restaurar en el Ibacor, lo recuerdo ya hace muchísimos años. Esta la tenemos en Orihuela y sí que es una obra de Nicolas Debussy. Ojo al dato, la Cruz de los Labradores, donde la importancia reside en la parte inferior, que he puesto el detalle, que está el diablo y la muerte ahí con este esqueleto, que es lo que decía, que se busca mucho este naturalismo, este realismo, como este estudio anatómico tan espectacular. No me digan que no es peculiar como imaginería barroca, es única en su especie porque no representa como tal a ningún santo y a ninguna virgen, sino es como tal la diablesa por este diablo con pechos, con senos femeninos, ¿no? Esta dualidad. Luego nos vamos a Leonardo Capuz. No había foto, no tenemos pintura de Capuz, retrato de Capuz, ni nos lo podemos imaginar con una cara muy barroca. Y esta es la escuela local valenciana más pura y dura, aunque esto se trata de una saga familiar. Eran 3 hermanos, Leonardo, Francisco y Raimundo. Y el más importante, o digamos el más conocido, fue Leonardo. Tiene estos nombres así un poco porque vienen de una saga, vienen de Génova, son genoveses establecidos en Valencia de ya. Y su padre fue el que era genovés y vino, y los hijos ya eran valencianos de adopción. Ya nacieron aquí, pero en Ontinyent, como podemos ver, y era discípulo de José Churriguera, al que le debemos la denominación de estilo churrigueresco, que habrán oído, tan propiamente del barroco. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este hombre había sido discípulo suyo, también podemos ver influencias y digamos que es uno de los más importantes junto, como veremos luego, con Ignacio, con toda la saga Vergara. Digamos que hay 2 sagas. La escuela valenciana es bastante reducida, la barroca. No tiene nada que ver a la escuela castellana de Valladolid, donde saben que se encuentra el museo
Nacional de Escultura, o a la Escuela Andaluza de Málaga, Sevilla y Granada, y ni siquiera la murciana. Pero bueno, oye, hay que sentirse orgulloso de lo nuestro. Tenemos estas dos sagas familiares tan importantes como los Capuz y como los Vergara, como haremos. Y entre ellos, entre los 3 Vergara y los 3 Capuz, que son 3 y 3, se lo comen todo prácticamente. Y bueno, y el Nicolás de Bussy, que va por ahí, el estrasburgués por ahí despendolado. Pues bueno, una de las obras más famosas de Leonardo Capuz, ¿vale? Aparte de que hizo el quistro yacente que se encuentra en la Catedral de Valencia, por cierto, no sé si lo han visto, es suyo también, es este busto de Felipe V, que tan famoso que se encuentra en el Museo de Bellas Artes, que es del siglo XVIII ya, porque como les contaba, estamos a caballo entre 2 siglos y el barroco se va a alargar bastante, por eso les había puesto también el ejemplo de Salcillo. Nos vamos a su hermano Raimundo, que acaba ya, digamos, su obra, sobre todo ya en el siglo XVIII. De este hombre tenemos poco en Valencia. ¿Por qué? Porque el señor, claro, no quería competir con su hermano y se fue a Madrid a la corte. Se fue allí a trabajar con el príncipe Luis, no Raimundo Capuz, y entonces, que era el hijo de Felipe V, que su hermano había retratado, o sea, de ahí lo conocía, todo quedaba en casa. Y es motivo por el cual en la Comunidad Valenciana, aunque él era valenciano, como estamos hablando de la Escuela Valenciana, hay que nombrarlo, pero casi toda su obra está fuera de la Comunidad Valenciana. Y destacan estas obras, casi todas están en Madrid, como les digo, aunque destacan, recuerdan que les he puesto la fachada de San Miguel de los Reyes, pues justo en el año 1700 realizó para el monasterio de San Miguel de los Reyes las esculturas de la fachada. O sea que algo hizo, y todo lo demás está fuera, como por ejemplo los pasos de Semana Santa de Bilbao, que pone aquí. Y por cierto, ¿conocen ustedes la fachada de Llíria, de la iglesia de Llíria? En la que, por cierto, he tenido en la iglesia parroquial de Llíria el honor de estar restaurando. También son obras suyas, las esculturas de la fachada de Llíria. Y ahora vamos a ver Nuestra Señora de la Soledad, como les decía. Ojo que no tiene nada que ver, en este caso, de este Capuz, la obra suya en piedra como la obra en escultura. Aquí lo vemos, esta Nuestra Señora de la Soledad, con las manos juntas, tan expresiva. Y el prendimiento, quería que lo vieran, aunque está en Bilbao, fíjense, abajo todos ahí, como recuerda la de Salcillo, ¿verdad? Están cada una en una punta del territorio nacional, pero se los pongo porque son la Escuela Valenciana, Los pasos están fuera de Valencia, pero es escultor de la Escuela Valenciana. Y como les comentaba, la fachada del monasterio de San Miguel de Reis, que les ha dicho, atención a esta escultura, porque vamos a ver quién fue su autor, en este caso el hermano Capuz menor. Y la de Llíria, tenía una fotografía de la de Llíria, aquí la ven. ¿Ven la diferencia? Como que en escultura, digamos que en imaginería, en talla en madera, los gestos son como más redondeados o más suaves, como hemos visto en esta Virgen de la Soledad, y en piedra son un poco más, digamos, más agresivos, pero muy expresivos, que tallar esto en piedra, ojo, cuidado con las herramientas del siglo XVII y XVIII. Y pasamos a la saga Vergara. Dejamos los hermanos Capuz, pasamos a Vergara. Vergaras hay 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Padre, Hijo y sobrino, ¿vale? Que es Francisco Vergara, Ignacio Vergara, quizá uno de los más conocidos, hermano del pintor José Vergara. Es que aquí los valencianos nos hacemos un micapá en la cabeza con todos los Vergaras, pero en plan de, pero no era escultor, pero ahora está pintando, pero no era del siglo XVII, ¿ahora qué hace con el siglo XVIII? Claro. Y es que no vamos a hablar de José Vergara, pintor, que es el hermano de Ignacio Vergara, vamos a hablar de Francisco Vergara, padre, conocido como el mayor, Ignacio, su hijo y su sobrino, que también se llamaba Francisco,
que se le llama el menor o el romano, porque al final se fue a Roma para no competir con su primo Ignacio y allí se quedó. O sea, para que lo entiendan un poco, o sea, estos serían los 3 Vergaras de la rama, digamos, escultórica. Atención, que fue discípulo de Leonardo Capuz, que es el primero que hemos nombrado de los Capuz. O sea, este fue discípulo del otro. Y completó su formación con Konrad Rudolf, que como veremos fue el que hizo una grandísima obra, ahora veremos que es la fachada de la catedral. Y otra, la fachada barroca, acuérdense, la hizo este grandísimo hombre. Otros trabajos suyos, pues la capilla del Santo Sepulcro de la iglesia de San Bartolomé de Valencia, el retablo mayor de la iglesia de San Agustín, el Jesucristo muerto del convento de Santo Domingo, de San Domènec. Luego Jesucristo muerto también. El retrato de Luis I de España en la Alameda. O sea, claro, muy famoso, ya lo saben. ¿Qué más? La imagen de la Virgen de los Desamparados sobre el puente del Puente del Mar. O sea que ha trabajado en Xàtiva, en Alcira, alrededor. Ah, mira, se le ha puesto esta. Ven, estamos ya tirando al siglo XVIII, aunque vamos a considerar barroco, como les comentaba. Su hijo realizó, evidentemente, el aprendizaje en el taller de su padre, de su santo padre. El hermano fue el pintor, yo creo que el pintor lo pintó su hermano, o sea, José pintó a su hermano Ignacio en este retrato que estamos aquí viendo. Y atención, porque quizá una de las cosas más significativas es que fue fundador y el director de la General Academia de Santa Bárbara, actualmente la conocemos como Real Academia de San Carlos, de Bellas Artes, de Valencia. Ahí es nada. Quizá por eso yo les decía que es uno de los más conocidos, junto con su hermano José Vergara, el pintor, que tanto pintó y que tanta devoción tenían por la Cheperudeta y por la Mare de Desamparats, que la ha pintado su hermano también hasta la saciedad. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pues si su padre hizo la fachada de la catedral, el hijo hizo la fachada del Marqués de Dos Aguas. No es por nada, pero poca broma con la saga de padre e hijo que nos dejaron estas grandísimas fachadas barrocas en la ciudad de Valencia, tan significativas, tan emblemáticas y que podemos disfrutar. Aquí, por cierto, el San Pedro de Alcántara del convento de San Pascual de Villarreal también es de este hombre, para que lo sepan ustedes, y las tallas de San Jerónimo y de San Francisco adorando el crucifijo. O sea que tiene a lo largo de todo el territorio valenciano, por eso digo, tantas obras. Y Francisco Vergara, el menor, o alias apodado el romano, que como pueden ver acabó sus días en Roma. Su nombre verdadero era Francisco Vergara Bartual. Aunque en realidad, para no liarse con su tío, Francisco Vergara, el mayor, y ni competir con su primo, fue por eso que se marchó. Fue también discípulo de Leonardo Capuz y de Evaristo Muñoz, o sea que estaban todos los Vergara con el taller de Capuz, y la verdad es que este hombre, como pueden ver, del 30 al 61, murió muy joven, murió en Roma, le entró ahí una extraña enfermedad de repente. Con 47 años falleció y tampoco nos legó pues tantas obras destacadas. Pues el San Antonio, el San Pedro de Alcántara, de la Basílica de San Pedro, dejó mucha obra allí. Bueno, pues no está mal. Escuela Valenciana Barroca en Roma, O sea que al final sí que nos expandimos un poco ya tirando al siglo XVIII y tiene obras, pues San Antonio de Padua y San Francisco de Paula en Madrid, esta que estamos viendo en la Basílica de San Pedro, y también las Virtudes, Ángeles y Relieves de la vida de San Julián Obispo en la Catedral de Cuenca. En realidad, aunque parece ser que es uno de los más famosos por el hecho de que se fue a Roma y que llevó la escuela valenciana más allá de los límites valencianos, pues nunca llegó a ser profeta en su tierra. O sea, digamos que su primo Ignacio y su tío Francisco el Mayor, pues fueron los que se quedaron aquí y es la obra que mayoritariamente perdura.
Y vamos, ya con esto yo creo que concluye esta presentación sobre imaginería barroca, que espero que se hayan ustedes podido hacer una visión general de lo que fue la escuela valenciana, que aunque no llegó a ser al nivel de la escuela castellana o de la escuela andaluza, nos sintamos muy orgullosos por estas sagas de imagineros y de escultores, y que a día de hoy, pues desgraciadamente tenemos, aparte de los petros, claro, las fachadas son mucho más resistentes, como les comentaba, han perdurado hasta nuestros días mejor que la escultura en talla de madera, pero que fueron tan importantes hasta el hecho de fundar la Real Academia de Bellas Artes actual de San Carlos y crear toda esta tradición imaginera que veremos la semana que viene en procesión de los imagineros actuales como José Esteve y Octavio Vicén, y toda la imaginería barroca del siglo XX, que los valencianos, si tenemos algo, es que ante las dificultades siempre salimos ahí, ¿no? Como que y se recuperó toda la imaginería barroca religiosa, que está representada, la que vemos del siglo XX, copia los modelos barrocos, y que sí que hay todavía algunas imágenes del 17 y del 18 por ahí en los templos y en las iglesias valencianas, aunque de artistas menos reconocidos, pero que sin duda podremos admirar ese legado tan importante que nos dejaron los Caput, los Vergara y Nicolas Debussy en toda la tradición escultórica barroca. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta clase magistral sobre imaginería barroca. Y antes de concluir el acto, como digo, esta sesión de trabajo, sí que me gustaría excusar la no asistencia de nuestro concejal de Cultura, el cual por agenda no ha podido estar aquí, pero que se ha interesado mucho por esta formación, y que sin duda por ello la invitación de nuestra ponente de hoy. Buenas tardes y nos vemos mañana. Gracias, Inma. Gracias.